Uno de los mayores inconvenientes cuando eres freelance es ¿cómo hago yo para escalar mi negocio? Porque puede que no quieras tener una agencia con cientos de empleados, pero en cambio sí quieres ganar más dinero. Y hay formas de hacerlo. Hoy te voy a desvelar toda la estrategia en la que he estado trabajando estos meses pasados para dar el salto de freelance a estudio de diseño y luego verás por qué no agencia. Y con solo 3 personas en el equipo muy especializadas, poder dar un servicio de alto impacto con el que escalar a tope. Bueno, tras varios años trabajando como freelance con diferentes negocios, al principio negocios más pequeños, emprendedores, gente que empezaba, empresas muy pequeñas, ¿no? Haciendo pues brandings, webs, diseño gráfico de todo tipo. 2022 fue un año punto de inflexión porque fue el primer año en el que por fin empecé a trabajar para empresas grandes, empresas de una magnitud mucho mayor, empresas que facturaban ya varios millones de euros, con equipos de entre 20 y 50 personas, a las que yo me daba cuenta de que, ostras, el problema, obviamente, como es lógico, era de magnitud mucho mayor. Y aquí ya yo podía dar una solución que tuviese mucho más impacto, pero lo que pasaba también era que necesitaba gente, porque para dar un servicio de la calidad acorde a este tipo de empresas necesitaba gente y empecé a colaborar con gente, a subcontratar partes. La parte buena de todo esto es que yo me daba cuenta de que a más impacto podía cerrar clientes de ticket más alto, pero me encontré un problema y era que muchos de esos proyectos eran tan complejos que al final se atascaban mucho, se retrasaban mucho y por no tener bien definidas las cosas, y las empresas al final tienen sus problemas y su día a día es normal, se nos acababan retrasando tanto que los últimos pagos que iban acorde a cómo avanzaba el proyecto también se retrasaban, con lo cual acababas echándole un montón de horas de más al proyecto y te das cuenta que quizás no era tan rentable, tenías una facturación muy inestable y había diferentes cosas que yo me daba cuenta que necesitaba resolver, pero sí veía que había algo bueno y era que ahora ya sabía, y no era solo una creencia, que los resultados que yo les generaba a estos clientes, porque lo había visto tras acabar algunos de estos proyectos, eran muy grandes, porque obviamente mover una tecla en un negocio que factura millones de euros les reporta una rentabilidad mucho mayor. Y aquí yo me daba cuenta que tenía la capacidad de poder abarcar proyectos de esta magnitud y tener un gran impacto. Entonces ahí es cuando empiezo a tomar decisiones. Y tomo 4 decisiones clave. La primera es que necesito encontrar más clientes como estos y empiezo a pensar qué clientes pueden ser como estos que ya me han funcionado. Empiezo a definir mucho más el servicio, aquello que haga ganar más dinero a mis clientes, que tenga más impacto y que tenga más rentabilidad para todos. Empiezo a definir mucho mejor los procesos para que no me pase todo esto de ser tan ineficiente en los proyectos, y empiezo también a pensar que quiero clientes que me aporten recurrencia, porque yo venía de hacer muchos proyectos de principio a fin, cuesta mucho encontrar un cliente, acabas el branding, acabas la web y se acabó, ¿no? Y quería remoldear el servicio para poder tener más recurrencia. Entonces ahí empiezo con el paso 1, que es defino a mi cliente ideal. ¿Y cómo lo hago? Empiezo a pensar en empresas como las que ya me habían funcionado y me doy cuenta de que había 2 grandes grupos a los que yo podía ayudar. El grupo 1 era empresas que vendiesen servicios B2B, porque B2B al final van a ser servicios de ticket más alto, servicios o productos, ¿no? Y estoy más especializado en una venta que no es tan impulsiva, que no es un ticket tan bajo y que sí que requiere de un proceso más laborioso, de entender el cerebro, de saber manejar todo ese proceso de diseño y comportamiento. Entonces quería que fueran B2B y que al final necesitaban un activo digital para integrarlo de alguna manera en el embudo de ventas de su negocio para conseguir algo. Bien podía ser un lead, bien podía ser el objetivo que fuera, ¿no? El grupo 2 eran creadores de contenido, personas que quizás tienen audiencias muy grandes, pero desconocen por completo cómo monetizar estas audiencias, y ahí también podíamos ayudar. Y establecemos una serie de filtros para afinar todavía más el nicho, y empiezo a ver, como te decía, quiero que sean B2B, quiero que ya estén facturando unas cifras grandes para que yo puedan tener recursos para invertir en marketing si no los tienen y llevar tráfico al activo digital que nosotros hagamos, o quiero que tengan una audiencia por encima de estas cifras. Empiezo a afinar mucho más todo eso y empiezo a pensar qué nichos pueden tener esta serie de características y establezco una lista. Pues por ejemplo, pienso en abogados. Digo, ostras, abogados al final, dependiendo de la especialidad, tienen clientes de tickets muy altos. Si yo ayudo a conseguir a un abogado un cliente, el retorno va a ser muy alto para ellos. Suelen ser personas con muchos años de experiencia, con un servicio muy pulido, un equipo grande, capacidad, que hay dinero en la empresa, son rentables, etcétera, pero desconocen muchas veces el mundo digital y ahí tienen una pata en la que cojean mucho. Y además
me daba cuenta de que todos están invirtiendo en marketing digital, concretamente, por lo menos en Google Ads. Todos, casi todos, la mayoría están invirtiendo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que hay mucha competencia, hay muchísimos abogados y necesitan sobresalir del resto y que les encuentren. Igual que abogados me daba cuenta de clínicas, pues clínicas ortodoncistas, clínicas de servicios de alto impacto. Agencias que sean más técnicas, que no vengan tanto del mundo del diseño de las ventas, pues agencias de SEO, agencias de software, podía también ser interesante. SaaS, empresas muy técnicas que venden un software que quizás se han centrado mucho en el producto, pero a lo mejor no lo están sabiendo vender. Puedo ayudarles. Y por supuesto, como te decía, creadores de contenido. Una vez definido el cliente, en paralelo empiezo a hacer un listado de estos segmentos y a contactar a gente para entender muy bien cuáles son sus problemas. Y con esto empiezo a definir cuál es la propuesta de ese cliente. Y yo mismo me paso a mí mismo ese mapa de la persuasión, que si no lo has visto en un vídeo anterior expliqué este mapa de la persuasión, que es un método que hemos elaborado nosotros cogiendo un poco técnicas de aquí y allá. Y me lo paso a mí mismo. Y empiezo a definir lo primero, esa salsa que me hace único. Cuál es lo que yo soy y lo que no soy. Y esto lo hago preguntando a gente cercana, fuera del mundo laboral, pero sobre todo clientes con los que tengo confianza y ya he trabajado, gente con la que he trabajado, con compañeros, etcétera, para que puedan valorar todo esto. Y ahí empiezo a ver una serie de características, entre las que resalta una, que es que muchas personas me decían que tenía una especie de don o algo para saber leer muy bien a la gente. Que cuando me viene un cliente, al final sé leer muy bien dónde está el problema, qué es lo que está fallando, y con lo cual, como llego tan profundo y sé captar la esencia, la solución también lo es, ¿no? Pero también quería tener muy claro quién no soy, porque sabía que había una serie de limitaciones que también debía hacer que jugasen en mi equipo. Por ejemplo, tengo claro que no soy una persona muy friki de la herramienta, de la tecnología, o sea, no soy el típico diseñador que está pendiente de cuando Figma saca la última actualización, un plugin, etcétera. No soy tan friki de eso, me gusta mucho más la parte estratégica, la parte del diseño estratégico. Entonces, eso lo debía tener claro, igual que con la analítica, etcétera. Con esto establezco una serie de puntos para tener claro quién soy y quién no soy. Y al otro lado pongo, por supuesto, quién es mi cliente, que ya te lo he dicho antes, y también quién no es mi cliente. Pues no son empresas pequeñas que no tienen recursos, etcétera, porque sabía que ahí el impacto que iba a generar era pequeño y no podía, y no me interesaba en este momento, ¿no? Ya lo había hecho, pero no era lo que buscaba ahora. Y como te decía, como yo había ido llamando ya a todo este segmento de clientes y también me había ido dando cuenta con clientes previos, con todos los que había tenido, empiezo a apuntar cuáles son los dolores de huevos del cliente, cuáles son esos mayores puntos de dolor, los problemas más gordos que tienen y donde yo ahí puedo ayudarles a resolverlos. Esos problemas que digo, si le ayudo a resolver este problema, ostras, aquí es donde sí podemos conseguir aumentar la facturación, aumentar la rentabilidad y conseguirle un resultado grande a la empresa, ¿no? Entonces ahí empiezo a ver que muchos clientes tienen webs con muchas visitas, pero no convierten, por lo que te decía. Invierten mucho en marketing, pero como no han hecho una web con un objetivo, ni han prestado atención al producto digital que tienen, etcétera, al final están tirando el dinero, porque muchas visitas, pero no les funciona. Incluso esto les hace caer en la creencia de mi negocio no me funciona en el mundo digital. Y ahí también me pasaba. Clientes que te dicen, es que no sé para qué sirve una web, porque han tenido una que no les ha funcionado. Y tienes que partir de una conversación mucho más previa, en la que hagas como una especie de enseñanza, ¿no? Previa. Y ahí es mucho más difícil vender porque cuesta más, pero eso pasaba, ¿no? Me daba cuenta de que ahí pasaba. También gente que ha ido creciendo con inercia, pero quizás no tiene muy claro una identidad, no ha trabajado mucho la estrategia, o se ha centrado mucho en el producto, pero porque eran muy buenos en producto, pero no han sabido comunicarlo, no han sabido venderlo, no han sabido ponerse en el mundo online, ¿no? Ahí también podía ser otro punto de dolor. Deseos velados, al final, por resumir, todos estos clientes lo que les pasa es que si pudieran entrar al mundo online, podrían automatizar una serie de cosas, con lo cual ahorrarían tiempo y ganarían más dinero, que es lo que queremos todos, tener más tiempo y más dinero. Pero también había una serie de objeciones que yo debía barrer, como te decía, clientes que me decían, porque yo no busco vender en la web, esta serie de cosas tenía que barrerlas. Y entonces ahí es cuando me voy a esa salsa que me hace único, esas cualidades, y empiezo a ver, ostras, esa inteligencia social o ese don que yo tengo para analizar el problema, sumado a mi experiencia con negocios, a toda la cabezonería que he tenido para probar 1000 cosas por mi cuenta y aprender a base de leches, me hacen que tenga una visión estratégica del diseño. Puedo hacer un diseño estratégico mucho más consultivo para entender cualquier tipo de negocio desde todo su embudo global y saber cómo integrar ahí como un zapato a medida ese activo digital para que funcione. Y además sé cómo ayudarles luego para activar ese activo digital de lo que pasa antes y lo que pasa después de la web. Todo esto me haría satisfacer sus deseos velados, porque obviamente si conseguimos que ese activo digital les tenga impacto, les ahorra tiempo y les da dinero. Y por supuesto, ¿cómo barrer las objeciones? Pues ahí es muy sencillo. Muchas veces
preguntando, ellos mismos se dan cuenta. Me pasó con un cliente, por ejemplo, mi web no necesita vender, vale, ¿y cómo lo haces? Pues es que yo tengo comerciales que lo que hacen es visitar las tiendas, vale, ¿y qué pasa? Pues fíjate que sí que me he dado cuenta de que muchos comerciales, cuando luego se van, me dicen que el de la tienda inmediatamente lo que hace es teclear en Google nuestro nombre y buscar la web. Y es verdad que luego ha pasado que ellos han vuelto a llamar a gente y les ha dicho, mira, no, es que estuve mirando la web y no me encaja. O sea, que la web se daban cuenta de que no es que no vendiera, sino que les causaba una imagen por debajo de la calidad que ellos daban, les causaba una mala imagen y hacía que muchos clientes luego se cerraran en banda y perdieran la oportunidad. Entonces, aquí teníamos un problema grave. Y al final te das cuenta de que, vale, puede que no vendas a través de la web, pero indirectamente estás vendiendo, y ahí es donde tenemos que saber qué papel juega la web. Con esta serie de cosas rebatimos objeciones y al final definimos la propuesta de valor clara, que es: Estudio Iberes, diseño estratégico con cerebro para el crecimiento de tu negocio digital. Y lo llamamos luego con las siglas estas para quedar guay, de Growth, Design, Boutique. Y aquí es donde viene lo de estudio, diseño o boutique versus agencia. Yo no quería ser una agencia porque tengo claro que no quiero tener muchos clientes y muchos empleados, sino que quiero tener pocos clientes, poca gente trabajando conmigo y ofrecer un servicio de alto impacto. Y para eso encaja mucho mejor la figura de estudio de diseño o boutique. Teniendo ya clara la propuesta de valor, empezamos a definir cuáles van a ser ese servicio ideal. Y aquí empezamos a apalancarnos de todos los errores pasados. Es decir, tengo claro que no voy a poder dar un servicio de alto impacto a muchos clientes, con lo cual estimo que puedo tener un máximo de 4 o 5 clientes a la vez a los que les pueda dar un servicio de alto impacto, porque quiero cobrar un ticket alto y eso tiene que generarles un gran retorno a ellos, porque no quiere decir que yo quiera facturar poco, sino que quiero facturar mucho pero con pocos clientes. Quiero proyectos que me den recurrencia y ahí es donde entro a ayudarles mucho más a activar luego ese activo digital y también a ser eficientes. Quizás no necesitas cambiar tu web de cabo a rabo y sí que podemos entrarle a partes que nos van a traer un impacto más rápido, medir, ver si tiene sentido y poco a poco ir tocando esas teclas que merezcan la pena. Y otra cosa que me doy cuenta es más socios que clientes, porque si yo les estoy generando un retorno a los clientes y lo demuestro, ¿por qué no voy a poder ir a éxito con ellos y tener un variable? Y aquí es donde, hablando con mucha gente, luego me dicen que esto no va a funcionar, que es arriesgado, que en España nadie acepta eso, pero ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no se puede hacer? También he visto gente que lo hace y igual dentro de un año te cuento que esto no se puede, pero la propuesta es que lo vamos a intentar. No quiero clientes, quiero socios con los que pueda participar en su éxito y demostrarles que lo puedo dar todo, porque eso nos va a hacer estar mucho más motivados, mucho más involucrados y los resultados van a ser mayores para todos. Todo esto lo que hago es definir procesos, porque tengo claro que si va a entrar gente al equipo, tienen que tener muy claro los procesos. Y yo ya tenía un método que había ido haciendo desordenadamente, pero no lo tenía documentado. Y eso es cuando empiezo a documentarlo en Coda, a tener una plantilla también para presentársela a los clientes, que luego se podrá personalizar dependiendo del cliente, pero que se vea que hay un método claro y que también luego el equipo sea capaz de seguirlo y sigamos un método todos acordes. Y por último, defino el equipo. Y aquí es clave, porque yo me daba cuenta de que había estado subcontratando partes, pero lo que pasaba es que al final, como yo no tenía estabilidad en los ingresos, tampoco podía ofrecer estabilidad a las personas que subcontrataban, no estaban disponibles para mí y era normal. Por otro lado, también solía ser gente que o bien tenía sus negocios y tenía muchos más clientes, o bien trabajaban por cuenta ajena y solo tenían unas pequeñas horas, y eso me hacía estar muy limitado para crecer, porque no me podía arriesgar a cerrar más clientes de la cuenta y luego no poder ofrecer el servicio. Entonces necesitaba gente que se involucrase, y esto lo iba a solucionar con un servicio recurrente que a mí me aportase recurrencia para también aportársela a ellos. Y no necesariamente tenía que ser contratando gente con un salario fijo, sino que yo quería gente que se pudiese involucrar en el éxito del negocio, en el sentido de que por cada cliente tú te llevas un porcentaje, de manera que a más clientes y mayor sea lo que le hacemos ganar a ese cliente, mayor va a poder ser tus ingresos, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a poner una oferta en LinkedIn, me llegan 60 o 70 solicitudes que yo flipé porque no tengo apenas seguidores. Me reúno con varias personas y encuentro a Analia. Analia es una desarrolladora, tiene muchos años de experiencia, que proviene del mundo del diseño, con lo cual nos entendemos bien en cuanto a diseño, pero me doy cuenta de que, primero, tiene muchas ganas y me demuestra que se quiere involucrar a saco, me demuestra el compromiso. Y segundo, me doy cuenta de que precisamente lo que a ella le faltaba era lo que yo tenía y lo que a mí me faltaba era lo que ella tenía. Nos complementamos a la perfección. Y después Analia me presenta a su compañero Ale, que es diseñador UX y de branding, y yo no pensaba en ese momento incorporarlo porque digo, el diseño lo puedo hacer yo, pero digo, ostras, ¿y por qué no lo hago ya de una vez por todas? Y así me puedo centrar yo mucho más en la parte estratégica y en la parte comercial para escalar el negocio, y tenemos un equipo muy especializado. Y de esta manera nos compenetramos muy bien, porque aunque
todos nos entendemos en el lenguaje del diseño y todos podemos aportarnos ideas y feedback en todas las fases, hay un líder y un responsable claro en cada una de las fases del proceso. En la primera fase, que es la estratégica y la de negocio, ahí es donde entro yo, analizar el embudo, las métricas, ver bien dónde está el problema y dónde podemos incidir para la solución. Después bajo todo eso a tierra, establezco una serie de estrategias y de áreas que vamos a trabajar, y ahí es donde entra Ale, coge toda esa información destilada y puede empezar a trabajar el diseño UX, la experiencia, el diseño UI y el branding si es necesario. Y después es en la tercera pata donde entra Analia, coge todo eso y lo convierte, lo desarrolla la parte técnica para crear ese producto digital. Todos nos compenetramos en todo, pero hay un líder claro, muy especializado en cada una de las partes en los que todos confiamos en los demás. Y esto es clave, porque esta compenetración nos hace tener un servicio de muchísima calidad. Esto sería un poco todo, ¿no? Estamos trabajando ya actualmente con 2 clientes en este servicio. Esperamos pronto cumplir ese hito de tener esos 4 o 5 clientes activos. La verdad es que no puedo estar más contento con el equipo, y esto lo digo verdad. Si a Analia y Ale están viendo esto, les doy las gracias en público porque son unos cracks. Estoy convencido de que con lo que tenemos vamos a hacer grandes cosas, porque lo tenemos todo para romperla. Y todo esto al final nace de probar 1000 cosas, de fallar, de darme cuenta de cómo ir mejorando, de tener esa obsesión también de mejorar continuamente, y al final darme cuenta de que cada vez podemos ser capaces de aportar más valor, y cuando aportas más valor las cosas te vienen de vuelta. Espero que te haya servido mucho este episodio. Si tú también has dado ese salto de freelance a agencia, a estudio, a empresa, déjame en comentarios cómo ha sido tu experiencia. Suscríbete al canal si no quieres perderte los próximos vídeos en los que iré contando un poco cómo evoluciona todo este camino y esta aventura, y nos vemos pronto.